Bienvenidos a un nuevo episodio de Desorientados Leyendo Filosofía. Hoy nos vamos a concentrar en una pregunta que cruzó la mente de uno de los pensadores más importantes de la tradición filosófica y teológica occidental. ¿La doctrina sagrada es o no es una ciencia? Quizá a primera vista la pregunta parezca extraña o incluso anacrónica. Lo que pretendo hacer es mostrarles que detrás de esta discusión hay un modo muy particular de pensar la relación entre la razón, la fe y el conocimiento. Para encarar esta cuestión, tenemos que ponernos en la mente de Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y teólogo del siglo XIII. Cuando Tomás se hace esta pregunta, ¿la doctrina es ciencia?, no la formula por capricho, sino porque en su época y también hoy muchos podrían responder que no. De hecho, Tomás mismo comienza examinando dos razones que negarían que la doctrina sagrada sea una ciencia. La primera razón, que da una respuesta negativa, es la siguiente. Para que algo sea ciencia, debe basarse en principios que sean evidentes para todos. Y seamos sinceros, los artículos de la fe, los principios que sostiene la doctrina sagrada, no son evidentes para todos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que un cuadrado tiene 4 lados iguales. Eso es evidente. Pero no todos aceptan que Dios es trino, que Jesús es el Hijo de Dios o que existe la vida eterna. Entonces, si la evidencia universal es la base de la ciencia, la doctrina sagrada no lo sería. La segunda razón para decir que la doctrina sagrada no es ciencia es más formal. Se supone que las ciencias se ocupan de lo universal. La física habla de todos los cuerpos físicos, la biología de todos los seres vivos, la matemática de todos los números. Pero la doctrina sagrada trata de cosas particulares. Habla de personajes concretos, como Abraham, Isaac, Jesús. Narra hechos históricos específicos. ¿Cómo podría ser ciencia si se ocupa de estas historias particulares? Ahora bien, frente a estas objeciones, Santo Tomás no está solo. Cuenta con el respaldo de San Agustín, que afirmaba que la doctrina sagrada sí es una ciencia, pero una ciencia muy especial. Es la ciencia que alimenta, fecunda, defiende y robustece la fe. Una ciencia que nos orienta hacia la salvación. Ninguna otra ciencia se ocupa de esto. Pero Tomás no se conforma solamente con citar a Agustín. Quiere responder con rigor filosófico, y para eso introduce una distinción clave. Para Santo Tomás hay dos tipos de ciencia. Por un lado, están las ciencias que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes para el entendimiento humano natural. Así son la aritmética o la geometría. Todos podemos entender sus principios con solo usar la razón. Por ejemplo, que el todo es mayor que la parte. Que una línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Pero hay otro tipo de ciencias que no parten de principios evidentes para todos, sino que reciben sus principios de una ciencia superior. Un ejemplo que da Tomás es la perspectiva en el arte. La perspectiva depende de principios geométricos, pero el artista no necesariamente domina la geometría formal. Lo mismo sucede con la música, que se basa en proporciones que estudia la aritmética, aunque el músico intuitivo no siempre maneje estos cálculos. Para Tomás, la doctrina sagrada es justamente una ciencia de este segundo tipo, es decir, una ciencia que no parte de principios evidentes para todos, sino de principios que son evidentes para Dios y para los santos, y que nos son comunicados por revelación. Por eso, frente a la primera objeción, Tomás responde que la doctrina sagrada sí es ciencia, pero como muchas otras, toma sus principios de una ciencia superior, en este caso de la ciencia divina. ¿Y qué pasa con la segunda objeción? Aquella que decía que la doctrina sagrada trata de cosas particulares. Tomás aclara que esos hechos particulares, como la historia de Abraham, por ejemplo, se usan a modo de ejemplos, al igual que en las ciencias morales o en la historia. Además, en esos hechos particulares se manifiesta el testimonio y la autoridad de quienes revelan los principios divinos, que son el verdadero fundamento de esta ciencia. En definitiva, para Tomás,
La doctrina sagrada es una ciencia, aunque de un tipo muy particular. No es una ciencia que se base en la evidencia natural, sino en la revelación, que proviene de una sabiduría más alta, la divina. Pero entonces, ¿qué lugar ocupa esta ciencia sagrada en relación a las demás ciencias? ¿Y qué significa que algo sea evidente para Dios, pero no para nosotros? ¿Podemos llamar saber a algo que solo conocemos por fe? Bueno, te dejo con estas preguntas para seguir pensando y como siempre, si este episodio te despertó alguna inquietud o querés que sigamos explorando temas filosóficos y teológicos, escribinos o deja tu comentario. Hasta la próxima.